3 años nos dejó la querida Elsa Guío. Nunca imaginé estar haciendo esta breve semblanza de su persona y su trayectoria académica. Elcita, como le decían sus familiares y amigos, se caracterizaba por su buen humor y su permanente sonrisa, siempre atenta a colaborar con todo aquel que solicitara ayuda de su parte. Fue una profesora entrañable, de esas que llevaban grabada a fuego la vocación docente. Yo la conocía ya por 1986, cuando ingresé a la carrera de letras. Su vocación por la docencia iba acompañada también por su dedicación a la investigación. Comenzó a trabajar como ayudante de cátedra a comienzos de la década del 70 en asignaturas como Historia de la Lengua y Lingüística General. Luego de los oscuros años de la dictadura, en 1983, con el retorno de la democracia, Elcita pudo renovar también los aires académicos en sus asignaturas, de las cuales ya era profesora titular. A mediados de los 80 introdujo la perspectiva sociolingüística, pragmática y discursiva en las asignaturas a su cargo. Ese fue su primer acercamiento a la obra de Halliday, en particular al único texto con el que contábamos en aquellos años, El lenguaje como semiótica social, publicado por Fondo de Cultura Económica, el cual ya relacionábamos con otros autores como Bakhtin y Bologenov. Esta carencia de materiales en español la llevó a trabajar ya en los años 90 en traducciones de artículos de Halliday y Hassan para facilitar su difusión entre los estudiantes. Muchos de estos materiales habían llegado a nuestras manos gracias a otro de los colegas que trabajó con nosotros, el profesor Daniel Fernández, también fallecido. Esto permitió organizar un equipo de profesores y estudiantes abocados al estudio de la lingüística sistémico-funcional. Ya en los comienzos del nuevo milenio, el CITA participó activamente en la conformación de esta Asociación Latinoamericana de Lingüística Sistémico-Funcional, de la que fue presidenta entre el 2010 y el 2012, y comenzó a profundizar la relación con colegas e investigadores de otras universidades de Argentina y del exterior, como Brasil, México, Chile, Colombia, países donde cultivó amistades personales y académicas. En el 2005, junto a la profesora María Delia Fernández, publicaron el Manual de Lingüística Sistémica Funcional, producto de años de trabajo para la Cátedra de Gramática 2. Manual, un gran éxito, no solo en nuestra universidad, sino también en otras universidades del país y del extranjero. En 2017-18 colaboró como coeditora en la publicación del primer volumen de obras escogidas de Michael Halliday, junto a Federico Navarro y Anabel Lukin. Pero no solo la lingüística fue su pasión, también fue el teatro. Junto a su esposo, Julio Belzer, dramaturgo y director, tuvo también un recorrido importante en este ámbito. Ganó el premio Máscaras, galardón de la ciudad de Santa Fe para artistas destacados del mundo del teatro. Fue profesora de las cátedras de análisis del texto dramático, historia del teatro en la Escuela Provincial de Teatro de Santa Fe. Entre sus publicaciones están De la crítica y los críticos teatrales, Teatro y educación, Historia del Teatro de Santa Fe, entre muchas otras. En el último tiempo, y ya retirada de la actividad universitaria, fue voluntaria y presidenta de ALMA, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y alteraciones semejantes. Sin duda, el legado que el CITA nos dejó a quienes fuimos primero sus alumnos, luego sus colegas, perdura en nuestro trabajo cotidiano y es para nosotros el mejor homenaje a su memoria. Bueno, espero con esto resumir un poco lo que fue para nosotros la figura del CITA, ¿no? Muchas gracias, Fabián, por tus palabras tan entrañables. Y sí, tienes razón, nos dejó un gran legado en Latinoamérica. ¿Quién no conoce el manual del Saguiyo, verdad? Muchos a lo mejor, como yo, empezamos en la lingüística sistémico-funcional a través de este libro, a través de esta guía. Entonces, es una lamentable pérdida. Muchas gracias, Fabián. Ahora sí Gracias. le voy a ceder la palabra
a nuestro presidente de la asociación, David, para que haga la presentación de este nuevo comité ejecutivo y al mismo tiempo les voy a presentar algunas imágenes. Ok, muy buenas tardes a todos y a todas. Como decía Daniel, mi nombre es José David Erazo y tengo el honor de servir como presidente de ASFAL para el periodo de 2020-2023. Es un honor que comparto con este grupo de colegas que está mostrando Daniel justo en este momento. Aquí. Sí. Ok. Si les decía, honor que comparto con este grupo de colegas pues comprometidos y muy alegres, como pueden ver en esta foto. Daniel Rodríguez, secretario, Julio César Valerdi, el segundo secretario, nuestra querida Gillian Moss, coordinadora de la lista, Rodrigo de Lima, vicepresidente, y también nos acompañan en el manejo de página web y redes sociales. Nos acompaña Valeria Bortolucci, el manejo de página web, y Eric Calegaro en el manejo de redes. En nombre de este equipo comprometido y trabajador, quiero dar apertura al primer ciclo de conferencias organizadas por ASFAL para 2020 y 2021, las cuales tienen como propósito fortalecer la conversación científica y académica fundamentada en la lingüística sistémico-funcional en América Latina, al igual que tratar de superar, pues, de alguna manera, mediante la tecnología, el distanciamiento que nos ha impuesto esta pandemia, que esperamos acabe muy pronto. Sean todos y todas entonces bienvenidos esta tarde y deseamos tengan una sesión muy productiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Pues ahora sí, después de esta introducción, pasamos a la que sería nuestra primera presentación de este ciclo de conferencias. Estamos en verdad muy contentos de contar con la presencia de Tere Oteiza. Como saben todos ustedes, Tere Oteiza ha tenido mucha influencia en los trabajos latinoamericanos de lingüística sistémico-funcional. Entonces es para nosotros un honor contar contigo, Tere. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y qué mejor que iniciar este ciclo de conferencias con una presentación tuya. Entonces, te cedo la palabra, Tere. Vamos a prestar mucha atención. Ahí sí se escucha, ¿no? Ahí está, sí. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, José David, y también a toda la nueva directiva, ¿no?, de ASFAL por esta invitación. Es una invitación que ciertamente nos encuentra en un momento inusual, bueno, en el momento triste de la partida de Elsa ahora, y en un momento también muy conmocionado a nivel, bueno, en Chile, en el mundo. Entonces, como decíamos antes, ¿no?, varios de nosotros, es reconfortante ver tantas caras amigas, tantas caras cercanas y poder encontrarnos entonces en esta tarde. Así que agradezco muchísimo el poder presentar, aparte de mi investigación, poder compartir esto con ustedes. ¿Se ve bien la imagen? ¿Sí? Sí, se ve bien. Sí, okay. Se ve bien. Bueno. Se ve muy bien. Lo que me gustaría compartir el día de hoy con ustedes tiene que ver con un análisis que he estado haciendo recientemente sobre la época colonial y su representación, no solamente en textos escolares, pero vamos a mirar el cómo van dialogando textos escritos por especialistas, ¿no?, y textos que son verbales y visuales con
también a cómo son incluidos en el manual escolar. En Chile en este momento es un momento, aparte de la pandemia, ha sido un tiempo muy convulsionado desde octubre por el estallido social, por el apruebo de la escritura o la decisión de, como sociedad, de escribir una nueva constitución, lo que es altamente simbólico, por más que siempre se dice que con una nueva constitución no se solucionan los problemas, pero efectivamente pensamos que ese es un primer paso, y un primer paso también para los pueblos indígenas en nuestro país, porque hay escaños reservados para su participación en la redacción de esta nueva constitución. Por lo tanto, es aún más importante para precisamente poder incorporar las distintas minorías, ¿no? Que tenemos en Chile. Me gustaría empezar mostrándoles algunas denominaciones que en el primer manual de historia de Chile del año 1845, es decir, cuando Chile es recientemente una república independiente, ¿no? Se independiza en 1810, escribe un historiador argentino, Vicente Fidel López, ¿no? Y la gran investigadora en muchas áreas, pero también en glotopolítica, Elvira Narvaja de Arnú, ¿no? Argentina, muy conocida, hace un análisis muy interesante de cómo se va configurando, cómo se van configurando los distintos actores, y entre ellos los indígenas, en este manual de historia de Chile. Y lo que dice Fidel López en este año 1845 es que son pueblos que no son ni cultos ni bien gobernados, son pueblos que no son naciones sino poblaciones, es decir, reuniones de familias ligadas por razones de residencia. Son pueblos bárbaros, pueblos sin historia, no cristianos, no criollos, indios naturales. Y así sigue en este manual, explicitando que en realidad los pueblos indígenas, no solamente los mapuches, pero el resto de los pueblos indígenas en lo que es ahora el territorio chileno, no tienen historia, lo que tienen es tradición, porque es una tradición que se ha ido transmitiendo oralmente de generación en generación. Lo interesante en este manual de cómo se mira indígena, ¿no? Cómo se mira como un pueblo bárbaro, como un pueblo que por lo mismo puede ser esclavizado y puede ser dominado. Entonces vamos a mirar, bastantes años después, qué pasa en el año 2019 con el manual de historia pensado para los niños y para las niñas chilenas, y de qué manera se reproducen ciertas visiones que tenía la clase dominante, ¿no? Estos criollos dominantes del inicio de la República. Para eso me gustaría mostrar un análisis que es intermodal, en donde está el modo visual y verbal, solamente verbal escrito en este caso, de la representación y valoración del pueblo mapuche del período colonial en textos oficiales de historia del Ministerio de Educación de Chile. Un texto que se ha publicado desde el 2015 y sea, digamos, la misma edición que se ha utilizado hasta el 2019. En Chile los textos escolares, no en toda Latinoamérica es así, pero en Chile sí, tienen una licitación ministerial, se reparten gratuitamente y por lo tanto podemos pensarlos como artefactos semióticos oficiales, ¿no? Y en donde la memoria histórica de los mapuches se plasma de una manera que todos los niños y niñas del territorio nacional con el que todos ellos trabajan, sean mapuche o no sean mapuche. Toma una perspectiva crítica, sociosemiótica del estudio de los discursos multimodales, y me gustaría mostrar de manera especial dos aspectos. Primero, la consideración de las imágenes como testimonio histórico, sobre todo testimonio de ciertas ideologías y mentalidades, especialmente cuando son imágenes simbólicas, que es las que les voy a mostrar a continuación. Pero estas imágenes también están dialogando con
los testimonios y las fuentes primarias y secundarias verbales en el discurso. Y para eso me interesa, es muchísimo lo que no podría decir, pero me interesa mostrar fundamentalmente algunos elementos que tienen que ver con el subsistema de compromiso, del sistema de valoración y de la noción de atribución. De qué manera creo que podemos mirar en forma más detallada, con nociones más detalladas, cómo se incorporan las diferentes posiciones de documentos históricos primarios y secundarios, entendiendo que para la historia, para el discurso de la historia, esto es fundamental. Entonces, por un lado, la primera pregunta es, un poco lo que he venido ya diciendo, de qué manera se representan y se valoran a través de testimonios históricos intermodales, ¿no? Visual, verbal, y después cómo se produce esta intersemiosis en los textos escolares oficiales de historia, ¿no? El pueblo mapuche, de qué manera las imágenes funcionan como testimonios históricos en los textos escolares, cómo operan las relaciones de intertextualidad de las voces autoriales y también la de los documentos visuales y verbales en esta construcción de explicaciones históricas, y de qué manera esto podría influir entonces en las ideologías o mentalidades que les estamos transmitiendo sobre el pueblo mapuche a los niños y a las niñas del país. Entonces, algunas ideas muy breves respecto de la historia, la enseñanza de la historia. La historia se entiende como una disciplina social, humanística, ¿no? En la que la perspectiva diacrónica, la explicación del pasado, está pensada precisamente para poder entender nuestro presente y nuestro futuro. Es una ciencia de carácter interpretativo. Y este conocimiento histórico es construido en primera instancia por especialistas, pero bien sabemos que el pasado no pertenece únicamente a los historiadores. Bueno, Vicente López pensaba que sí pertenecía únicamente a los historiadores, ¿no? Y que los mapuches no tenían una historia, pero bueno, eso ha sido ya bastante superado, sobre todo desde la historiografía oral, ¿no? Ha sido tremendamente superada esa visión que, bueno, la visión de Vicente López es una visión del siglo XIX. Entonces, este discurso se recontextualiza como un discurso histórico, pedagógico, en distintos materiales de clase. Uno de ellos es el texto escolar. Y este espacio escolar y el texto escolar es un espacio privilegiado de intervención, ¿no? De una construcción discursiva que nos permite afianzar tempranamente en los niños una configuración social de la nación en la que los elementos identificativos combinan aspectos cognitivos y emocionales. Entonces, la enseñanza de la historia de los pueblos indígenas nos permite también mirar con una perspectiva más amplia que solamente mirando la historia reciente, con lo relevante que puede ser, bueno, es a lo que me he dedicado por mucho tiempo, pero nos permite poder entender cómo se han ido configurando las miradas de las minorías, y los pueblos indígenas son parte de las minorías que tenemos en el país, y cómo estamos educando entonces a nuestros niños y a nuestras niñas sobre derechos sociales y económicos en un sentido bastante más amplio. Entonces, como decía, esto tiene una mirada, es una memoria histórica de más largo alcance para poder entender también, bueno, cuáles son las raíces de la pobreza y de la exclusión social que vivimos en Chile y que ha tenido una manifestación tan fuerte, pero no es, digamos, no es solo el estallido social, ¿verdad? Esto viene gestándose desde hace muchísimo tiempo, especialmente desde que vivimos con un sistema neoliberal tan brutal, ¿no? No solo en Chile, en el resto de Latinoamérica. Entonces, los textos escolares, como uno de los materiales, ¿no? Son artefactos semióticos oficiales, nos permiten comprender el pasado, o ese es el objetivo, ¿no? Para también poder situarnos en nuestro presente. La idea es que ayude a mirar de una manera reflexiva y documentada el pasado y superemos una mirada ritualizada o una mirada, ¿verdad?, naturalizada de la historia, como bien dice Carretero.
Les voy a mostrar ejemplos de quinto año de enseñanza básica, porque es el año en donde se enseña fundamentalmente sobre pueblo mapuche en Chile y otros pueblos indígenas, pero el pueblo mapuche es a lo que se le da más espacio. Y, como digo, estos son textos que son artefactos semióticos oficiales porque son ocupados prácticamente en más del 90% del país. El monopolio lo ejerce el Ministerio de Educación, que es el que organiza y decide, ¿no?, las licitaciones y reparte gratuitamente en todo el territorio. Así como en el resto de Latinoamérica hay ciertas editoriales que tienen mayor fuerza. ZigZag es sin duda la que tiene casi el 70% y la que se gana prácticamente todas las licitaciones, pero en este caso la licitación la obtuvo SM. No nos basta la lingüística para poder entender cómo se construyen las ideologías, y menos cuando estas ideologías tienen raíces históricas. Por lo tanto, creo que sí es importante poder mirar qué es lo que ha dicho la historiografía sobre el pueblo mapuche y cómo ha sido conceptualizado. Aquí también hay elementos de la antropología y sociología, pero fundamentalmente han sido recogidos por historiadores. El pueblo mapuche es un pueblo urbano y rural, inicialmente rural, ahora digamos, la población urbana es altísima, que tiene una visión holística de la tierra y el medio ambiente que se construye de factores sociales, culturales, religiosos y económicos. Los conflictos en tierra mapuche tienen siglos, ¿no? Y las demandas también por tener un rol en la toma de decisiones sobre su destino, ¿no? Más allá de su destino y poder tener una palabra. Bueno, los conflictos en el sur de Chile son de larguísima data, y también la intervención de extracción, no tanto de energía como también de materia prima, ha sido muy fuerte, ha sido severa, ¿no? Los mapuche, ¿no?, gente de la tierra, representan el 10% de la población nacional, y nuestra población indígena, de acuerdo al censo del 2017, se compone de un 12,8% de la población total de Chile. Este racismo y su expresión en discriminación y segregación son las principales causas de la pobreza y la marginación del pueblo mapuche en Chile en la actualidad. No solamente el pueblo mapuche, pero me voy a referir al pueblo mapuche en esta presentación. Discriminación en términos de que se impone un trato diferenciado en distintos ámbitos de la vida social, y segregación porque se lo mantiene como grupo racializado a distancia y en espacios que les son propios. Esto tiene un trasfondo histórico, y ese trasfondo histórico comienza en tiempo, ¿verdad? Comienza en la época colonial, que es precisamente la temática que se trabaja en el texto escolar de quinto básico. Y desde esta época colonial y de esta república independiente inicial, ¿no?, de Chile, viene esta noción de superioridad, o esta ideología de la superioridad racial europea respecto de los pueblos descubiertos. Es decir, la superioridad racial europea y el salvajismo e inferioridad del pueblo mapuche. En un principio, las políticas más importantes, principios, digamos, con la conquista, ¿no?, el descubrimiento o la invasión hispana en América, bueno, se caracteriza por una política de sujeción de la colonia a través de dos instituciones que van a ser fundamentales. Una es una institución jurídica, la del Parlamento, y la otra es la misión, una institución religiosa. Y estos dispositivos de sometimiento y etnificación también van acompañados con la incursión militar. Hay una fuerte resistencia del pueblo mapuche en la frontera del río Biobío, que es una frontera simbólica, que marca lo que muchas veces en Chile se considera el comienzo del sur, ¿no?, del sur, y es básicamente la séptima región del país. La octava es Araucanía. El indígena es visto como salvaje, como primitivo y por lo tanto esclavizable. 1810 marca la República,
una ley importantísima, es la ley de 1845, si se acuerdan, no tienen por qué acordarse, pero es el mismo año en que se publica el primer manual de Historia de Chile. Esta ley de colonización lo que hace es favorecer la llegada de colonos extranjeros, fundamentalmente alemanes, pero también de otros lugares europeos, y esta primera parte de la República está marcada por la negación del aporte indígena como base de la estructura productiva, económica, colonial y republicana. Es decir, el indígena libre o el indígena esclavo es la base de la estructura económica de la colonia y los inicios de la República de Chile. Pero hay una fuerte negación de este aporte e incluso una consideración peyorativa respecto de la capacidad de trabajo del indígena. Todavía el mapuche vive de manera independiente al sur del Biobío. Entonces, junto con este indígena salvaje e indígena primitivo, convive el estereotipo del indígena mapuche, particularmente valiente, bravo, o araucano, ¿no? Como se le llamaba, araucano, vivía en Araucanía, a los guerreros araucanos. En la medida que va avanzando nuestra historia nacional, hay una fecha que está marcada de una manera muy triste como la derrota militar de los mapuches. Después pensemos de casi 300 años de lucha y de resistencia de parte de los mapuches, un discurso fuertemente antiindigenista, evolucionista y racista, esta hegemonía de la que les hablaba, de una nación blanca, europea y criolla. Esto marca lo que para muchos ha sido el ocaso del pueblo mapuche como una entidad independiente y soberana. En la sesión de Cámara de Diputados, Benjamín Vicuña Maquien, en el año 1868, se refiere a ellos como una raza salvaje, de vil naturaleza, que posee una crueldad congenital y horripilante, ¿no? Entonces se han ido construyendo ciertos estereotipos de cómo se mira sobre todo el mapuche. Se lo delimita en reducciones o reservas, se les entrega título de merced y empieza digamos, un fuerte periodo de racialización y de erradicación y la división de las comunidades indígenas. Después ya, para no alargarme más, ¿verdad? Gobierno de la Unidad Popular, hay un intento por, a través de tomas de terreno, por retribuirle tierra al indígena, y también esto se realiza a través de la creación de cooperativas indígenas. Dura poco con el golpe militar en 1973 y la instauración de una política económica neoliberal. Hay toda una involución en este reconocimiento de los derechos autóctonos y se declara la muerte legal del indígena. Al término de la dictadura militar, inicio del periodo democrático, la ley más importante y que es la que rige hasta el día de hoy es esta ley del año 1993 en que se reconoce y promueve el pluralismo cultural y se crea la CONADI en Chile, la Comisión Nacional de Derechos Indígenas, que ha tenido muchas críticas. Obviamente esto no está exento de tensiones, pero hay entonces una voluntad de avanzar en este camino, por lo menos por parte de la sociedad. Entonces, básicamente lo que hemos podido mirar es la negación de lo indio como un espacio de diferencia, la destrucción de espacios sociales y territoriales y un fuerte proceso de campesinización y de pauperización que lo transforma en la medida que van pasando los años en una minoría étnica, ¿no? El pueblo mapuche, constreñido ya a partir de fines del siglo XIX, como les decía, en reducciones, está constreñido a un territorio que no alcanza a ser, o prácticamente es un 6% de su territorio histórico. Ellos contaban con 10 millones de hectáreas y se quedan con un poco más de 500.000 hectáreas. Bueno, eso creo que era importante poder mostrar porque creo que es fundamental para poder comprender cómo se van construyendo estas ideologías en los textos escolares, poder entender también cómo la historiografía ha ido trabajando los distintos momentos de la historia mapuche, que sea muy breve. Entonces, siguiendo con los elementos que nos pueden ayudar a
a trabajar, ¿no?, desde un punto de vista teórico y metodológico el análisis, desde una perspectiva semiótica. Sabemos, ¿no?, ya con Halliday, que esta realidad social está mediada semióticamente, siempre está mediada semióticamente o multisemióticamente. Y que si queremos poder entender cómo se construyen los actores, los eventos y los procesos históricos en el discurso, para poder trabajar en la historia tenemos que poder tener en consideración, por un lado, las perspectivas diacrónicas, las perspectivas de la construcción temporal y espacial, la evidencialidad histórica, es decir, cómo se construyen las fuentes primarias, secundarias de diferente naturaleza, y también cómo se van construyendo las relaciones de causalidad con las diferentes cadenas, digamos, de mayor o menor complejidad. Tomando entonces una perspectiva del lenguaje y del contexto semióticamente estratificada, lo que me interesa es poder mostrar entonces cómo se van produciendo posicionamientos ideológicos y van produciendo efectos retóricos en el discurso. Ahora, para poder trabajar ideologías necesitamos que esta teoría lingüística, esta teoría semiótica, pueda dialogar también con teorías sociales, en particular con la historiografía, con la antropología, con la sociología, que le dé un marco a poder interpretar estas ideologías que encontramos, en este caso, en los textos escolares. Y las ideologías, ¿no?, que desde un punto de vista superviniente, ¿no?, de nuestra comprensión del contexto, o podríamos tener otra comprensión del contexto, digamos, pero desde un punto de vista de cómo este contexto se construye semióticamente, estas ideologías son espacios de distribución, son espacios de circulación de recursos semióticos en una sociedad, en una comunidad, que típicamente son desiguales. No todos tenemos acceso a los mismos recursos. Y estos recursos ideológicos se construyen a través de significados epistémicos, significados axiológicos, y típicamente se transforman o típicamente los podemos evidenciar como procesos de naturalización de significados que tienden a favorecer a quienes están en grupos más dominantes. Esto no significa que no haya también ideologías alternativas, obviamente. Y entonces, nuevamente, lo que nosotros podamos trabajar a nivel del lenguaje y esta construcción semiótica del lenguaje en su entorno social, también pensamos que ayuda y retribuye lo que otras teorías desde las ciencias sociales pueden plantear. Entonces, si pensamos en cómo se construyen las ideologías, parte importante es cómo se evalúa la gente, cómo se evalúan los eventos y cómo se evalúan los procesos. Y desde la mediación semiótica intermodal y desde una perspectiva de la lingüística sistémico-funcional, podemos mirarlo metafuncionalmente desde los significados interpersonal, ideacional y textual, ¿no? Y cómo particularmente los significados valorativos o interpersonales se van construyendo de manera acumulativa, ¿no?, y van construyendo la experiencia social. Con Claudio Pinuel hemos propuesto algunas teorías, algunas categorías, que elaboran el ámbito de la apreciación cuando nos referimos a eventos, situaciones y procesos, no únicamente históricos, y entonces que pueden no ser necesariamente eventos o cosas naturales o semióticas, sino que pueden ser procesos, situaciones políticos, sociales, económicos de distinta naturaleza. Y entonces estos pueden ser evaluados según su impacto, la integridad, cuando no tenemos claramente a los agentes humanos representados en el discurso, como la masacre organizada del pueblo mapuche, conflictividad y poder. Por otro lado, les decía que estamos hablando de la historia y esta configuración que es básica en la historia de su intertextualidad. Todo discurso se construye intertextualmente, pero en la historia es particularmente relevante.
El subsistema de compromiso propuesto por Martin White es un sistema que es tremendamente útil. Y acá tenemos la red propuesta por los autores. Agregué algunas ideas, pero están basadas en ellos mismos y en Halliday, que se refiere a cómo nuestros posicionamientos pueden ser más objetivos o subjetivos, ¿no? Dependiendo de cuán explícitos o no estos sean, ¿no? Y acá, si pensamos entonces desde este subsistema de compromiso, desde la inclusión de otras voces en el discurso, es decir, desde una opción heteroglósica y de expansión dialógica, que para Martin White están divididas las opciones en consideración y atribución, podemos también entonces, pienso trabajar con categorías un poco más detalladas que explicitan más allá de si la distancia que está tomando el autor respecto de la atribución de otras voces es de distanciamiento o reconocimiento, que es lo que plantea Martin White. Y pienso que podemos agregar otras categorías, como por ejemplo el tipo de atribución, si es especificada, si no es especificada. Si es especificada, si se trata de una voz humana o si es una cosa, podría ser un documento. Si el carácter es metafórico o no metafórico, es decir, si es metafórico, si es una metáfora gramatical o es una metáfora léxica. Vamos a ver ejemplos de ambas. Y si está mediada por un receptor inclusivo o no está mediada por un receptor inclusivo en el discurso. Y por otro lado, la evidencia, ¿no? Que tiene que ver con cómo se van incorporando diferentes posiciones en el discurso de la historia, que puede tener también, que puede revestir o que puede manifestarse a través de diferentes modos, ¿no? Lo que también nos lleva a pensar, ¿no? en un principio básico que desarrolló muy bien Cressy van Leeuwen en su libro ya seminal, y después se ha hecho muchísimo trabajo en multimodalidad, pero tiene que ver con la materialidad y el potencial inherente de cada modo para construir significado. Es decir, tenemos modos verbales, tenemos modos visuales, bueno, ¿cuál es esa materialidad y qué es lo que potencialmente podrían construir? Y además en su recontextualización pedagógica. Entonces, los documentos históricos, ¿no? Esta inclusión de otras voces o esta inclusión, ¿no? heteroglósica, ¿no? de otras voces, no solamente se manifiesta a través de textos verbales, sino que también a través de imágenes. Y desde un punto de vista sociosemiótico, entendemos que estas imágenes son íconos complejos y que son construidos siempre culturalmente, ¿no? Y de acuerdo a Peter Berg, que ha estudiado mucho sobre los testimonios visuales de la historia, ¿no? para la construcción de la historia, todo historiador, y vamos a ver cómo esto también incide después en el texto escolar, debiera poder trascender la iconografía, o sea, debiera poder trascender esa importancia en los detalles para interpretar los códigos culturales. Y poder entender también que detrás de cada una de esas imágenes, ya sean fotografías u otro tipo de imágenes, por ejemplo, como una pintura, siempre hay una distorsión de la realidad social. Y, por lo tanto, estamos en diálogo con diferentes grados, diferentes modos de fiabilidad de los distintos propósitos. Pero por otro lado, dice Berg, ese proceso de distorsión es un testimonio histórico. O sea, la distorsión ya nos lleva a poder entender un fenómeno social, ¿no? Y eso es tremendamente interesante. No les voy a poder mostrar muchas fotografías porque es la época de la colonia, ¿no? Historia reciente, los textos escolares están llenos de fotografías. En este caso, tenemos grabados, tenemos pinturas, tenemos otro tipo de representaciones visuales. Pero ciertamente que la manera en que eso se fotografía, la manera en que se pinta, ¿no? Nos informa sobre cómo se está mirando un fenómeno social, ¿no? Entonces,
ese significado que es cultural, que se construye culturalmente, no reside únicamente en la imagen, sino que también en el contexto, en cómo son producidas, puestas en circulación, cómo y por qué los significados culturales y sus expresiones visuales se configuran históricamente. Y entonces una pregunta que nos podemos hacer es cómo establecer el significado simbólico de una imagen, ¿no? Y podemos respondernos en parte tomando en consideración si como comunidad o como observadores reconocemos en esa imagen una imagen simbólica o no la reconocemos. Y la reconocemos desde un punto de vista social, cultural, político, religioso, podría ser otro. Y aquí tomo ideas de Van Leeuwen, de Peter Berg y de Hernández, que es un investigador costarricense. Entonces, principio clave para el análisis de las imágenes, el reconocimiento de sentido por parte de una comunidad, ¿no? Reconocimiento de significado desde un punto de vista social, cultural y político. Y estas imágenes podrían ser más convencionales, ¿no? Desde lo que se ha denominado un simbolismo iconográfico, o podrían ser menos convencionales, como un simbolismo iconológico, y tener diferentes alcances, o sea, ¿quién reconoce esa imagen como tal? ¿No? So, por ejemplo, si tenemos esta imagen, esta es la pintura de Lautaro, ¿no? un ícono de la resistencia mapuche de la época de la colonia. Tenemos que Lautaro, vamos a mirarlo con un poco más de detención después de esta pintura, pero ya hay ciertos elementos que pueden ser catalogados como íconos epistémicos, es decir, Lautaro está en el centro de la imagen, hay obviamente que hay toda una escuela pictórica, ¿no? Que es digamos, esta trilogía, allí claramente son 3 escenas las que tenemos, pero en fin, tenemos a Lautaro en posición, ¿verdad?, centralizada, tiene plumas, aunque los mapuches no las hayan llevado, pero tiene plumas, tiene una bandera, tiene un caballo negro al que claramente lo tiene domado. Entonces la posición de liderazgo es evidente. Tenemos, por ejemplo, otras imágenes como esta, ¿no?, de Ángel de la Valle, en donde tenemos claramente acá al indígena, la representación del indígena salvaje, del indígena primitivo, que rapta a la mujer blanca. Y hay una serie de indicadores, ¿verdad? La piel del indígena, la blancura de la mujer, está semidesnuda, en fin, y van galopando victoriosos. Entonces, hay otras imágenes que están asociados a ciertos valores, ¿no? Valores de carácter más axiológico. Y esto entonces lo podríamos también mostrar como una red, ¿verdad? Y en donde retomo la propuesta de Cresty Van Leeuwen de poder diferenciar entre imágenes narrativas y conceptuales, pero a diferencia de lo que plantean, creo que hay imágenes que son narrativas y que también son simbólicas. O sea, lo conceptual, o sea, lo simbólico no solamente es conceptual, también podrían haber imágenes narrativas que tienen una fuerte impronta simbólica con distinto alcance temporal y espacial y de distinto tipo. Lo ritual y no ritual no voy a alcanzar a trabajarlo, ¿no? El tipo podría ser más o menos convencional. Y también la manera en que legitimamos eventos, situaciones y procesos, en términos de su impacto, integridad, conflictividad y poder, también se puede aplicar a las imágenes. Ok, entonces, quinto año básico, SM, ¿no?, que ha sido publicado por varios años, el último, el año pasado, 2019. Los niños tienen más o menos, niños y niñas, 10 años. Les decía que aquí las imágenes son fundamentalmente pinturas, o sea, hay una sola fotografía que es alusiva al pueblo mapuche. Hay 4 grabados, 3 imágenes del pueblo mapuche luchando, 4 pinturas, el pueblo mapuche luchando, ya relacionada con la guerra, la fotografía, que es un espacio físico interno de la ruca, ¿no?, ¿no?, la vivienda mapuche, y un dibujo de un mapa de carácter analítico. Entonces, este es el texto escolar,
Tenemos la unidad 2, ¿qué atractivos nos ofrece Chile? Y la zona, no veo, tengo tapado ahí, pero ¿en qué vivo? No alcanzaba a leer, disculpen. Entonces, tenemos que la imagen de la ruca está composicionalmente configurada con el resto de otros atractivos, ¿no?, del sur de Chile. Y tiene un epígrafe muy breve, interior de ruca mapuche. Acá tenemos entonces el objeto, lo que se está evaluando visualmente es un objeto histórico, es la ruca, que si ustedes se fijan tiene una pequeña, un recuadro, dice DOC 1 en rojo, está tratado como documento histórico, ¿no? Los estudiantes después van a tener que trabajar con estos documentos históricos. Hay una apreciación de impacto bajo, positivo, evocado, ¿no? No hay nada que nos diga que esto, bueno, está dentro de lo que son los atractivos, ¿no? Intermodalmente, obviamente que está construido como algo importante, pero la imagen en sí misma no es que tenga un gran impacto. Está orientada hacia la objetividad, no hay seres humanos, es un espacio interno, hay objetos, no hay mayor involucramiento. Y es una imagen conceptual analítica y es simbólica porque tenemos íconos convencionales y epistémicos. Tenemos un techo de paja, epistémicos solamente, canastos, vasija. Es interesante porque si uno piensa en los elementos que son más representativos del pueblo mapuche, no están aquí. O sea, uno podría decir que esta es una habitación de otro pueblo, ¿no?, indígena, no necesariamente el mapuche chileno, ¿no? Tenemos entonces algunos íconos que podríamos considerar epistémicos, ¿no?, como que el techo es de paja, hay vasija, incluso la cestería, esa no son los colores de los mapuches, es una cestería más del norte del país. No está el fogón, en fin, no hay un cultrún, no hay elementos que típicamente nos podrían hacer identificar esto como un espacio mapuche. Entonces, se construye como un símbolo de la cultura mapuche desde la perspectiva de la atracción turística, ¿no?, como de lo exótico. En la unidad 3, que se denomina ¿qué impacto produjo en América la exploración?, palabras textuales del libro, y conquista europea, tenemos, esta es la doble página del texto escolar, y aquí tenemos la imagen que les mostraba previamente del joven Lautaro, es una obra de Pedro Subercaseaux. La otra es una imagen actual, y esta es de principios del siglo XX, eso es todo lo que indican. Tenemos una heteroglosia por atribución como un documento histórico visual, porque nos está mostrando la posición del pintor Pedro Subercaseaux de esa época sobre el pueblo mapuche de tiempos de la colonia. Esta imagen, esta pintura, está acompañada obviamente de otros documentos, vamos a analizar un par de ellos. Aquí la podemos ver un poco más grande, vemos a Lautaro, les decía, los mapuches no tenían bandera, aquí aparece con una bandera. Es el resto de los mapuches, varios de ellos desnudos, semidesnudos. Llama la atención en la tercera imagen, ¿no?, en la tercera escena que está configurada en esta pintura, de los mapuches que están viendo cómo funcionar, ¿verdad?, que están explorando un botín de guerra, ¿no?, se me fue la palabra. Un cañón español, ¿no? Hay uno de ellos que se ha puesto un casco español, y así como Lautaro tiene domado su caballo, que está en el centro, que es negro, que tiene la cabeza gacha, se nota que los otros están tratando, ¿no?, de domar, están con dificultades para poder montar los caballos. Entonces, tenemos aquí en la imagen visual, por un lado, valorado al joven Lautaro con una capacidad social inscrita, ¿no?, y por otro lado, el resto de los jóvenes mapuche con una capacidad evocada negativa. Es una imagen también simbólica, es convencional,
Hay iconos tanto epistémicos como axiológicos. Están las plumas, está la bandera mapuche, está el caballo negro y está también la infantilización de los mapuches, ¿no? Entonces, tenemos que esta imagen también es una imagen tremendamente convencional, ¿no? Que no necesariamente tiene un alcance local, o sea, esto no tiene por qué ser solo asociado a un pueblo mapuche chileno o argentino. O sea, uno podría pensar que son indígenas de otro lugar y sería perfectamente posible. Entonces, tenemos iconos epistémicos, iconos axiológicos presentes en esta imagen, en esta pintura. Bajo esta pintura hay un texto que dice: Lautaro, un líder militar mapuche que encabezó la resistencia indígena contra los españoles en los primeros años de la conquista, ¿verdad? Esto aparece como parte del texto escolar, podríamos denominarlo el epígrafe, aunque debajo está el nombre del pintor, y tenemos la evaluación de Lautaro, ¿no? Nuevamente con una capacidad positiva, tanto inscrita como evocada, y los actores históricos, los indígenas, que son capaces de resistir, ¿no? Y entonces aquí también están intensificados con este grupo nominalizado que implica un alcance temporal, ¿no? Esta capacidad para defenderse frente a la invasión de los conquistadores. Y en este caso tenemos la voz autorial, sencillamente con una aserción y cláusulas relacionales y materiales. Bajo esta figura, bajo lo que acabamos de analizar del texto escolar es la pintura del joven Lautaro, del epígrafe. Tenemos entonces documentos y uno de ellos está escrito por Eduardo Galeano. Es una adaptación, ¿verdad?, de el gran escritor, ¿no?, pensador, periodista Eduardo Galeano. Los uruguayos estarán contentos, ¿no?, de que se lo tome en consideración en este texto escolar. Y aquí ya damos un salto temporal enorme respecto de la pintura de Subercaseaux al siglo XXI. Esta es una publicación que es una adaptación del año 2011 de Los hijos de los Días. En 1942 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo, a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido. Tenemos acá entonces un texto distinto, también es un documento histórico, pero es un documento histórico escrito, obviamente que con un carácter muy distinto. Tenemos también acá un uso, ¿verdad?, de la ironía de Galeano respecto de cómo estos nativos descubren. Entonces el descubrimiento de América, o el mal llamado descubrimiento de América como proceso material, aquí es tratado como un proceso mental, cognitivo, de lo que el indio, ¿no?, de lo que el nativo se da cuenta, ¿no?, de que está desnudo, ¿no? Entonces, de que no debiera estar desnudo, si bien los mapuches no estaban desnudos, y que obviamente que si no eran cristianos estaban en pecado, y que ya su propia cosmogonía, su propia organización política y social no era la que debían obedecer, sino que había un rey y una reina de otro mundo y de otro cielo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la voz de Galeano, tenemos una atribución que está especificada, que es humana, que toma distancia y que es metafórica, pero es metafórica desde un punto de vista léxico y que no está mediada por nadie más. Y los nativos hablan a través de la voz de Galeano, y por otro lado tenemos esta posición de los hispanos a través del contraste entre desnudos, vestido, pecado, culpa, cielo, y obviamente todo esto está muy evocado en el discurso, no hay nada inscrito, y la repetición de descubrieron y de otro en términos de gradación tiene un rol importante. Si seguimos avanzando en la última unidad del texto, o la última unidad en que trata el tema mapuche, en la unidad 4 nos encontramos con el siguiente título: ¿Cómo explorar y reconocer el patrimonio cultural de la zona sur de Chile? Entonces volvemos a la idea del patrimonio cultural,
¿no? En este caso no como atractivo turístico, pero sí como patrimonio. Tenemos el documento 5, que está ubicado como parte de esta unidad, y en este caso ya tenemos a un pintor, a Galiano, tenemos a un historiador, Araya, que escribe en el año 1999 sobre cómo se percibía la fuerza laboral en el Reino de Chile. Dice, los primeros en recibir la tacha o estigma de ociosos habían sido los indios. El Cabildo de Santiago, 1708, decía que los indios libres eran altaneros y ociosos. Cuando la necesidad los compele, se conciertan a servir con asentados pobres en parajes remotos por un mes, una semana o un día. Raramente por un año pidiendo un anticipo cuando entran y fugándose al poco tiempo. Aquí tenemos otro documento para ser trabajado en donde los indios son valorados desde una sanción social de integridad negativa, ¿ya? Se los tacha de ociosos desde el punto de vista cristiano. Ser ocioso, no, ser ocioso es éticamente sancionado, ¿no? Y se refiere a estos indios libres. Lo que vamos a ver después, que se habla explícitamente de la esclavitud, porque en Chile tenemos esta idea de que nunca tuvimos esclavos. Tuvimos más de 200 años de esclavitud en Chile, pero pareciera que como no tuvimos, o tuvimos muy poca esclavitud negra, no tuvimos esclavitud, lo que es un error histórico. Bueno, si hay indios libres, también hay indios que no lo son, ¿no? Son evaluados, son valorados en el discurso de una manera muy negativa. Obviamente es la visión que el historiador está dando de cómo se veía en ese tiempo el indio, ¿no? Pero esta atribución, ¿no? Y este distanciamiento, en este caso no metafórico, evidentemente que tiene que poder ser trabajado y explicado, ¿no? Y aquí tenemos la voz de Araya, pero que a su vez atribuye en su discurso la voz del Cabildo de Santiago con una típica proyección mental. El Cabildo de Santiago decía. Como parte de esta unidad tenemos el documento que les mostraba, el documento visual que les mostraba al inicio, y acá tenemos La Vuelta del Malón, esta pintura de Ángel de la Valle de 1892. ¿No? Entonces, nuevamente otro salto en términos temporales, y esta pintura se titula La Vuelta del Malón, ¿no? Que es, el malón son incursiones, vamos a verlo inmediatamente, mapuche. Es una atribución visual también, lo mismo que la pintura de Subercaseaux, con la posición del pintor de la Valle en el texto escolar. Ahora, lo interesante es que en ningún caso se dice que de la Valle no es chileno, de la Valle es argentino. Y este pintor lo que está pintando es el mapuche de la Pampa Argentina, no es el mapuche chileno, ¿no? Pero aquí está puesto como parte de la insurrección del mapuche chileno en el texto escolar. De hecho, esta planicie es impensable en Chile, ¿no? Esto solamente puede ser una Argentina. Nosotros tenemos la cordillera demasiado cerca. Acá tenemos la imagen un poco más grande para que la puedan apreciar. Si son de Argentina, seguramente ya la conocen. O bueno, no solo si son de Argentina. La anterior es la que aparece en el texto escolar, marcada como documento. Esta es Google. Se pueden apreciar entonces los objetos, la profanación de la iglesia, el incenciario, la cruz, la vestimenta, la estola, la mujer raptada. Desde un punto de vista visual, lo que es evaluado aquí son los actores históricos, los mapuche. Por un lado, con una estima social de capacidad inscrita muy clara, vienen victoriosos, las lanzas, la cruz en alto, y también con una sanción social de integridad inscrita, ¿no? Sé que hay varios que han planteado que no se puede inscribir una sanción social en las imágenes, ¿no? Creo que
podemos mostrar que efectivamente acá esta imagen icónica del salvaje que rapta a la mujer tiene una valoración negativa desde un punto de vista valórico. Es una narrativa agentiva, es simbólica, tiene un alcance que va más allá de lo nacional, podría ser regional, y hay íconos icónicos convencionales, axiológicos y epistémicos, ¿no? La mujer blanca raptada, las lanzas, las cruces, las vestimentas, el incenciario, católicos, profanados. Igual hay muchísima distancia, hay seres humanos, pero hay distancia social, ángulo oblicuo y un poder más bien representacional. Tenemos entonces que en esta pintura hay íconos que son de carácter epistémico, y otros que son de carácter axiológico, pero creo que en su conjunto lo que muestran es la valoración, ¿verdad?, de este indio primitivo, salvaje, que profana, que cabalga victorioso después de haberse apropiado de símbolos católicos y de la mujer hispana. Bajo la imagen, el texto dice que los malones eran ataques sorpresivos que realizaba el pueblo mapuche como respuesta a las malocas hispanas, es decir, al ataque y la captura de indígenas para su posterior venta como esclavos. Entonces acá, desde el lenguaje verbal, se estipula que los indígenas eran vendidos como esclavos. Entonces, en el lenguaje verbal sí está presente, ¿no?, esa sanción hacia los españoles, ¿no?, respecto de esta venta de esclavos desde una mirada contemporánea, ¿no?, que sería éticamente reprochable, pero en el lenguaje visual, ¿no?, en la imagen visual, aparecen los indios, los mapuches, en la actitud de ataque. Hay una valoración positiva de su poder militar y, por otro lado, como les decía, un juicio de sanción social de integridad negativa de los españoles. Gradación a través de tiempo, por ejemplo, el tiempo verbal, ¿no?, pasado realizada, o sea, es lo que comúnmente realizaba el pueblo mapuche. Y estas incursiones, ¿no?, que se refiere acá a las malocas, o sea, los malones mapuche eran las respuestas a las malocas hispanas, motivan la gran insurrección mapuche del año 1654, que significó la destrucción de todas las ciudades ubicadas hasta el río Maule, ¿no?, al sur de Chile, como centro-sur de Chile. Sigue siendo la voz autoral y tenemos al mapuche con una capacidad de positiva, ¿no?, de actuar, de responder frente a los ataques españoles y también de una valoración negativa respecto de la destrucción del poder español por parte de los mapuches. Y por último, me gustaría mostrarles este documento, que es el que está justo abajo de los otros dos a los que me acabo de referir, es decir, de la pintura, de la referencia a los malones y a las malocas, y aquí aparece un texto de un historiador muy reconocido y que ha escrito mucho, ha trabajado mucho en la historiografía del pueblo mapuche, Bocara. El título del documento es La frontera más que guerra. La historia de las relaciones hispano-mapuche no puede ser reducida únicamente a la guerra. Veremos en efecto que la desaparición de la guerra como enfrentamiento mortífero abrió un espacio para múltiples intentos de agregación, de asimilación y de dominación de los mapuches de la Araucanía, de manera tal que si se lo caracteriza el primer periodo de la época colonial es el esclavismo, el pago de tributos, la masacre organizada de las comunidades rebeldes. Lo que define la segunda etapa del contacto es el intento de civilización o disciplinamiento de los indígenas salvajes mediante dispositivos de poder tales como la misión, la escuela de indígenas y el parlamento. Tenemos aquí un texto bastante denso en términos de la conceptualización, de la mirada de la historiografía, en la que se separa, ¿verdad?, distintos momentos de la época colonial
y respecto de cuál es la agencia de este pueblo mapuche que es dominado, y cuál es la agencia también de los hispanos que aparece nominalizada a través de esta masacre organizada y después de los dispositivos de poder, ¿no? De la misión y el parlamento, ¿no? Tenemos algunos procesos históricos importantes como agregación, asimilación y dominación, que obviamente son conceptos abstractos, complejos para su comprensión. Podríamos hacer mucho más análisis, pero voy a parar acá. Lo último nomás es poder mencionar que es interesante como aquí Bocara también se distancia con las comillas de los indígenas salvajes, es decir, él se refiere a las comunidades rebeldes, pero pone comillas a los indígenas salvajes para mostrar que en realidad esa es la mirada de otros, ¿no? Respecto del mapuche. No es la mirada de él como historiador. Entonces, tenemos que, desde el modo verbal, tenemos un mapuche que ataca, que destruye, que amenaza la vida de los españoles y de los colonos, que es esclavizado, que no es capaz de incorporarse a los medios de producción de los españoles, fundamentalmente a través de monoglosias de aserción, cláusulas materiales y relacionales. Tenemos heteroglosia por atribución especificada humana y también no especificada, y valoraciones de estima social, de capacidad positiva y de sanción social de integridad negativa respecto, ¿no?, del pueblo mapuche, y también de apreciación del poder militar, pero negativas respecto de la integridad y de la conflictividad, ¿no? Y eso preferentemente escrito. Y los géneros son de recuerdo histórico y explicaciones históricas, pero no me pude detener ahí. Desde un punto de vista del modo visual, tenemos a un mapuche que ataca, que destruye, que rapta a una mujer, ¿verdad?, que así es representado, es atacado, aparece en un grabado que no alcancé a mostrárselo, y estos documentos históricos visuales se caracterizan por un predominio de la inclusión de la perspectiva histórica de pinturas, de pintores y artistas hispanos y criollos de fines del siglo XIX. Tenemos grabados, pinturas con mediana veracidad, predominio de imágenes narrativas, con distancia social, bajo involucramiento respecto del observador. Son imágenes simbólicas, más bien convencionales, con presencia de íconos epistémicos y axiológicos, y que representan y promueven estereotipos del pueblo mapuche como guerrero, violento y primitivo. En el texto se refuerzan las ideologías y estereotipos del colonialismo español a través de la intersemiosis y la intertextualidad. Se racializa, ¿no?, o las nociones de racialización, primitivización del pueblo mapuche, el pueblo mapuche como un otro lejano y exótico, la ideología del pueblo mapuche como un pueblo guerrero y valiente, pero que amenaza la tranquilidad de la nación chilena, la ideología del pueblo mapuche como un pueblo violento, la ideología del pueblo mapuche como primitivo y atrasado, y claramente también hay ausencias como la lucha por mantener su cosmovisión, su religión, su cultura y la relación con la tierra y el territorio, y obviamente la posición de los mapuches, que solamente la vemos indirectamente a través de la ironía de Eduardo Galeano. Después de este análisis creo que es importante pensar en, bueno, cómo se introducen a los estudiantes estas herramientas para poder entender la construcción de una intersemiosis y el valor ideológico que portan. Esto requiere lecturas más densas, más completas desde un punto de vista historiográfico si se consideran los modos verbales y visuales. Uno podría decir, bueno, los textos escolares han sido criminalizados, criticados, y la verdad es que sí, los textos son fragmentados, o fragmentarios, no presentan una explicación acabada de la historia, pero al mismo tiempo aquí hay un material que dependiendo de cómo se trabaje podría ser tremendamente valioso. Entonces, creo que es importante poder detenernos en la relevancia que tienen los documentos históricos visuales, porque son testimonios de otra época, y son interpretaciones que nos ayudan a enriquecer la construcción de cómo se miraba al mapuche en la época colonial y en los primeros años de la República de Chile. Ahora es importante que el estudiante sepa eso, porque si no viene a reforzar estereotipos que son presentes, ¿no?, aunque hayan pasado muchísimas décadas.
Entonces, tenemos que poder reconocerlos, como dice Peter Berg, como distorsiones de la historia. Entonces, este acceso, ¿no?, a un análisis crítico de la historia, en particular de las fuentes históricas primarias y secundarias, es fundamental para superar estas miradas ritualizadas y naturalizadas del pasado, que típicamente son las que se transmiten en los textos escolares, ¿no? Y eso puede pasar de todas maneras, ya que estos documentos históricos, ya sean visuales o verbales, no están integrados en una explicación en el texto de primaria que analizo, ¿no?, sino que se le hacen preguntas a los chicos y obviamente después vendrá el trabajo en la sala de clase. Entonces se presentan estos documentos para que el estudiante establezca las relaciones y asigne una significación histórica de fuentes que son complejas, que son espacial y temporalmente distantes, que están creadas en contextos sociales, históricos y culturales disímiles, con modos semióticos diferentes y que precisan una lectura intersemiótica. Entonces vemos que se tiende a una objetivización, ¿no? O sea, estas imágenes simbólicas tienden a privilegiar símbolos icónicos epistémicos y axiológicos de resistencia, heroísmo, violencia y primitivismo, pero que requieren un tratamiento para ser comprendidos en cómo se desarrollaba la época de la colonia y la república temprana en Chile respecto del pueblo indígena. Entonces, se tiende a este convencionalismo, ¿no?, a este simbolismo. Aquí hay otras imágenes que también aparecen en el texto. Me digo, muchas de ellas podrían tener un alcance regional, ¿no?, incluso más que regional. Y como dice Koselleck, lo que pasó ya no se puede deshacer, ¿no? La única opción con el pasado es que lo olvidemos, ¿no? Esa es nuestra única opción. Y tomando palabras de Elizabeth Gelin, ¿no?, gran historiadora argentina, dice, bueno, estas memorias, ¿no?, que no solamente ella se refiere a las memorias más recientes de dictadura, pero aquí la tomo para hablar de las memorias más allá de nuestras historias de dictadura. Y entonces, que desde los luchadores de la memoria, ¿no?, desde esta importancia de la historización de la memoria, este pasado de esclavitud, de racialización, de marginación y de resistencia del pueblo mapuche no debiera ser olvidado. Y si bien en la República Temprana Nacional, como planteara Vicente López en 1492, perdón, me equivoqué de la fecha, es 1845, disculpe. En el primer manual de historia de Chile, la historia oral no se consideraba una historia válida, pero pensamos, por lo menos en Chile, sin ánimo de ser en exceso optimista, que la escritura de una nueva constitución que reemplace la constitución de 1980, creada durante la dictadura de Pinochet, nos da una oportunidad de que los pueblos indígenas, al tener escaños reservados en la redacción de esta nueva constitución, puedan ser representados de una manera más digna, más equitativa, y que progresemos entonces en esta racialización y marginación que hemos tenido el pueblo mapuche desde la época colonial. Y me extendí un poco, disculpen, y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Tere. Como siempre, estudios significativos, no solo desde el punto de vista lingüístico, sino también desde el punto de vista histórico. Entonces, pues pasamos a la sesión de preguntas y comentarios. Habíamos en un principio pensado que podrían escribirlas, pero creo que otra posibilidad es que en la parte de la lista de participantes está la opción de levantar la mano. Entonces, si alguien quisiera hacer una pregunta, entonces podría oprimir el botón de levantar la mano y le daremos la palabra.
Daniel, si me permites, Erika Legaro acaba de escribir una pregunta que quizás quiera compartir con el micrófono abierto. Ok, entonces, Erika. Eric Calegaro. Ok, Eric. Ajá. Si quieres hacer la pregunta, Eric, ya te mandé la solicitud para activar el micrófono. Estão ouvindo? Ujú. Ok. Professora, parabéns pela pesquisa. Foi belíssima. Conforme eu fiz a pergunta, né, são pesquisas como as tuas que a gente se questiona como a história nos é contada, principalmente no nosso processo de escolarização. Isso ocorre também aqui no Brasil, durante o nosso processo de escolarização, tanto quando a gente aprende a história brasileira e a representação de todos os povos indígenas pela literatura brasileira, né? Que eles são menos civilizados, menos racionais, eles não tinham nenhuma religião, portanto, eles eram grosseiros, rudes, não se comportavam. Então, são essas pesquisas que a gente penso que é muito, muito interessante, que a gente deve se questionar de como a história nos é contada ou talvez nos é imposta neste momento de escolarização. E parabéns novamente pela pesquisa. Aí a minha pergunta é a seguinte: nos primeiros slides, professora, você dividiu ideologia e mentalidade. Aí eu gostaria de saber se você faz alguma distinção entre ideologia e mentalidade. E eu gostaria de saber qual a origem do conceito de ideologia que você usa na sua apresentação. E, novamente, parabéns pela pesquisa. Belíssimo. Muchas gracias, Eric. Bueno, para muchos historiadores, digamos, en la historiografía se habla de mentalidades como de posicionamientos, ¿no? Entonces, creo que cuando estoy hablando de ideología como estos espacios de construcción valórica, de posiciones más amplias y más permanentes, parte de una ideología, digamos, las mentalidades también son parte de las ideologías, ¿no? Pero es un posicionamiento que no necesariamente está considerado como un esquema de pensamiento más amplio, más abstracto, ¿no? Como un esquema de pensamiento tan establecido. No, o sea, parte de las... No creo, me escucho y creo que no lo he explicado, no lo he explicado muy bien, pero digamos, las mentalidades son parte de las construcciones ideológicas que tienen un carácter de mayor permanencia en nuestros grupos, en nuestra sociedad, ¿no? Y que obviamente no es que estén exentos de tensiones, ¿no? Não, entendi. Claro, porque la mentalidad implica, digamos, de qué manera yo estoy pensando, pero obviamente que cuando estamos hablando de ideologías también estamos hablando de aproximaciones valóricas. Por eso hay algunos que separan, ¿no? Hay algunos que separan lo axiológico de lo epistémico y entonces los dejan separados, ¿no? Y no como parte de una conformación ideológica. Y creo que nuestra manera de mirar más experiencialmente el mundo, así como de valorar el mundo, es parte de una ideología. Muy bien. También tenemos una pregunta de Rodrigo. Entonces, si quieres, Rodrigo, te mando la solicitud para activar tu micrófono y si quieres hacerle la pregunta directamente a la profesora. No te escuchamos, Rodrigo.
No te escuchamos. Bueno, entonces tenemos la pregunta de Rodrigo en el chat. Yo Nos no estoy leyendo el dice- chat, o debo leerlo yo, Daniel, quizás no entendí. Sí, bueno, dice felicitaciones por la presentación, buena investigación. En algunos cuadros, especialmente en las de doble página, hay una representación casi erótica. Tiene el pecho abierto. ¿Sería posible comentar sobre eso? ¿Sería una forma europea de representación? ¿En cuál diapositiva? ¿En esta? ¿Es en alguna diapositiva en particular? Diapositiva 36. Okay. No puedo mostrar. No necesariamente, no. Esto obedece a un movimiento pictórico de fines del siglo XIX, en donde más bien el desnudo tiene que ver con el desnudo de lo primitivo. Pero por lo menos en esta imagen y este tipo de arte pictórico de fines del siglo XIX era un arte bien de carácter heroico, más que fuera con un carácter erótico, ¿no? Propiamente tal. Entonces, esa desnudez del indio es más bien la desnudez del primitivo, del salvaje, más que ninguna otra cosa. Ahora, podrá haber otros cuadros en donde se explote un significado erótico, pero no es el que se explota, por lo menos, en esta pintura. Sim, era heróica. Aqui o corretor ortográfico corrigiu a minha pergunta. Era uma representação heróica, não erótica. Ah, heroica. Sí. É que o corretor ortográfico corrigiu a minha pergunta. Muy bien, nos podemos reír. Es Maravilloso, maravilloso. Totalmente, Rodrigo. Es una representación heroica. Totalmente. Y es un género pictórico europeo, obviamente muy trabajado, y es el que heredan las primeras escuelas de arte en Chile. Y por eso tenemos a Subercaseaux haciendo la pintura de esta manera. Claro que sí. Y por eso también la configuración en escenas, ¿no? Que también es típico de esto, la enmarcación, las escenas, lo épico y lo heroico. Sim, lo épico europeu. Sí, do totalmente. conquistador, do lutador. Sí, totalmente. Claro que sí. Desculpa pelo corretor ortográfico, eu tô com vergonha. Sí, estaba complicada, no iba por ahí. Obrigado, Teresa. Y parabéns Sí, está bien. No sé si alguien más quiere hacer, creo que María Crucita. Pero te acabo de poner una pregunta por el chat. A ver, veo que hablas de intermodal y multimodal. ¿Cuál es la diferencia entre intermodal y multimodal? Okay. Sí, lo que pasa es que uno puede hablar de una multimodalidad. En general, lo multimodal sería lo más adecuado, ¿no? Porque todo es multimodal, tenemos diferentes modos semióticos en juego, ¿no? Generando una intersemiosis. Pero como en el análisis solamente trabajo con categorías del modo verbal escrito, no del modo verbal oral, y del modo visual, podemos denominarlo intermodal, porque son dos modos los que están involucrados, por lo menos en lo que yo les presento. Obviamente que eso en el marco de una multimodalidad en donde hay más modos semióticos involucrados. Que ambos son
visuales, sí, ok. Claro, lo que pasa es que De ya acuerdo, sea de acuerdo. fotografía, grabado, las líneas, los colores, por ejemplo, el color del caballo, el que sea negro, bueno, todo eso es parte de la configuración del modo visual. Y en este caso, claro, en este caso estamos con 3 modos porque estamos hablando, escuchándonos, y tenemos también el modo verbal escrito, pero no en un texto escolar. Por eso lo denomino intermodal. De acuerdo, gracias, Tere. Ok, tenemos 2 manos levantadas. Una es de Guillermo y otra es de Marisela. Entonces, a ver, voy a tratar de cancelar tu silencio, Guillermo. Ya creo que ya. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Hola. Yo tenía una pregunta, pero ahora que hablaron de mentalidades tengo 2. Inicialmente, bueno, la propuesta de Halliday de tener esta base gramatical para poder hacer análisis del discurso es justamente tener una base sólida, digamos, una base descriptiva dura. Pero uno se encuentra con que en el caso de las imágenes visuales, aún con los textos que tenemos de Kress y Van Leeuwen, no tenemos un equivalente, ¿no? Y uno a veces se siente muy tentado a interpretar desde sus latitudes y desde su tiempo. ¿Cómo hacer para lidiar con esto? ¿O qué problemas se encontró en este asunto lidiando con las imágenes? También, porque aunque tienen mucha similitud en la tradición representativa, son de diferentes autores y tienen diferentes maneras de representar. Esa es la primera. Si se puede, hago la segunda, si no, no. Sí, bueno, ciertamente que este trabajo de Kress y Van Leeuwen y todo lo que se ha trabajado en multimodalidad ha estado dirigido, el esfuerzo creo yo ha estado dirigido primero a teorizar y a generar categorías, ¿no? O sea, categorías que nos permitan entonces, nuevamente, desde un punto de vista sistémico, ir generando contrastes y oposiciones, ¿no? O elementos que conviven. Entonces, por ejemplo, si uno mira aquí la red de Kress y Van Leeuwen o de otros de los tantos que han trabajado en multimodalidad, está siempre esta necesidad de poder generar categorías que estén producidas desde una perspectiva trinocular, ¿no? Es decir, que vengan desde los textos y no necesariamente, ¿verdad?, en este caso desde los detalles particulares, sino que de la configuración más amplia de significado a la configuración ya más detallada. Es sin lugar a dudas un desafío y por eso que el poder ir delimitando categorías que nos ayudan a entender cómo funciona, creo que nos vamos acercando. Creo que son siempre intentos, son preliminares. He leído lo que Kress y Van Leeuwen han escrito sobre las imágenes simbólicas muchísimas veces. Y la verdad es que la definición es tremendamente amplia. Es tremendamente amplia y entonces, claro, aparte de los atributos simbólicos, siempre me pareció que necesitábamos afinar mejor, bueno, ¿por qué yo reconozco que eso es un simbolismo o no es un simbolismo? Entonces, Mary Stengling tiene artículos muy interesantes sobre este concepto del icono empático, ¿no? O sea, de qué manera yo reconozco. Entonces, por ejemplo, si yo miro, ¿no?, desde un alcance global y miro los ejemplos que ellos dan, también tiene un artículo muy interesante del 2008 con Jim Martin, donde dicen, bueno, si yo tengo a Gandhi, bueno, claramente yo tengo una imagen de Gandhi y tengo una cierta asociación simbólica, valórica, cultural, social a Gandhi, también política, ¿no? Y ese acercamiento seguramente va a ser bastante más global. O tengo una paloma que es blanca, o tengo un caballo que es negro, en fin, que hay ciertos símbolos que generan ciertas reacciones y que son construcciones culturales. Entonces, en realidad, esta idea de poder ir diferenciando, bueno, ¿qué es lo que hace que eso sea un símbolo y no sea otra cosa? Es lo que me llevó también a mirar sobre todo estas diferenciaciones entre lo axiológico, lo epistémico, las construcciones socioculturales,
y que también han estado en la base de todo el trabajo que ha hecho Van Leeuwen, el trabajo también que ha hecho un filósofo Hernández, trabajando con el análisis de arte costarricense. Es decir, de esta manera voy acercando categorías que me ayuden a identificar lo que está en esa imagen. Pero obviamente que también acá hay mucho que se le debe a la historia del arte, ¿no? Porque lo que tienen los estudiantes acá como documentos históricos también son documentos artísticos, ¿no? Son documentos de arte. Entonces, en realidad, más que tener una respuesta, creo que cada trabajo lo que uno hace es tratar de ir acercándose a categorías que ayuden a evitar que sea solo lo que tú crees, lo que tú piensas, la imposición de significado que tú le das a ello, ¿no? Pero obviamente también que dentro de esta escala de instanciación, la última es la lectura, la última es la interpretación. Y por lo tanto el chico en la clase está interpretando, el profesor también, y nosotros también cuando vemos imágenes, ¿no? Entonces fue tratar de ponerse en esa lectura de la recepción, que también es la lectura de valoración, es la lectura de compromiso, es decir, cómo me posiciono yo en el espacio del receptor, ¿no? Ya sea del lenguaje visual o del lenguaje verbal, cómo es construido, ¿no? Y digamos, y eso es lo que ha motivado esta exploración, son ideas, ¿no? Son preliminares. Pero también, para terminar, Guillermo, siempre me pareció que era muy complicado considerar que solamente lo conceptual es simbólico. Entonces, me parecía que era muy complicado porque había, y que solamente, ¿verdad?, lo otro podían tener ciertos atributos. Entonces, creo que poder diferenciar esas categorías por lo menos me ha ayudado a mirar con más detalle analítico las imágenes. Muchas gracias. Sí, no sé si puede hacer la otra o ya no. Estamos. Bueno, es muy rápida. Es sobre las mentalidades y es este asunto que, bueno, a mí me llamó mucho la atención desde que leí su trabajo del golpe de Estado en Chile, que ya incluye este asunto de modalidad. Y además, pues se integra la historia reciente, pero la repercusión de la historia en la sociedad, entonces, en sociología ya lo dijo en su presentación. Y ahí nos encontramos con el concepto de mentalidad que en historia tiene y en historiografía tiene un significado muy particular, ¿no? Esta historia de la historia de las mentalidades, que después deviene en la historia de la vida cotidiana y estas cosas, pero en sociología es otra cosa. Se relaciona más con este conjunto de representaciones lógicas que los individuos interiorizan sobre su vida en sociedad. Entonces, cuando uno se encuentra con estas cosas, porque estamos lidiando con tantos frentes disciplinares, también, ¿cuál ha sido su experiencia en qué tomar o qué corriente, a qué corriente llegarse? Claro que está el centro de sistémico funcional, pero ¿cómo elegir? ¿Cuál ha sido su experiencia en este sentido? Wow. Solo preguntas complejas hace Guillermo. Bueno, yo creo que es bastante complejo y sobre todo también creo que parte de lo que va ayudando en la búsqueda es tiene que ver con qué disciplinas y con qué áreas de las disciplinas han trabajado temas en los que uno está interesado trabajar. Entonces, por ejemplo, para la historia reciente y también la historia de los pueblos indígenas y del pueblo mapuche en particular en Chile, la historia oral ha tenido un rol fundamental. La historia oral porque ha sido la historia o la rama o más bien el enfoque historiográfico que ha defendido de una manera muy importante que los hechos recientes tienen que poder ser investigados a través de testimonios de quienes todavía están vivos, perdón. Y por lo tanto, el espacio para la subjetividad
es un espacio que está permitido, que después tiene que ser trabajado, tiene que ser incorporado, ¿no? Como hace Steve Stern, y él lo incorpora en marcos conceptuales, ¿no? Como en memorias emblemáticas habla Steve Stern, como en marcos, marcos que nos permiten organizar la realidad. Entonces, creo que dadas las temáticas con las que he trabajado, la historiografía oral y también después No puedo Conferencia escuchar. Magnum y otros historiadores, ella es una historiadora, en Chile ha marcado la manera en que estoy entendiendo aquí mentalidad como estos esquemas, ¿no? Como estos esquemas que nos permiten organizar la realidad social. ¿Mm? Y por lo tanto estos esquemas que nos permiten organizar y mirar la realidad social también son transmitidos. Solo que el niño de quinto básico posiblemente no lo considera así, ¿no? O sea, el niño de quinto básico tiene que poder explicitarse. Bueno, que aquí hay mentalidades presentes, que hay ideologías sobre el pueblo mapuche y que hay distintas mentalidades, ¿no? E ideologías presentes en los documentos que encuentran en el texto escolar. Muchísimas gracias. Y felicidades de nuevo por la presentación. Gracias. La otra manita que está levantada es la de Marisela. Entonces, Marisela, ya te envié la solicitud para activar el micrófono. Gracias. ¿Se oye? Se oye muy bajito. Ajá. Voy a hablar más fuerte. Perdón. Ahora se escucha Se sigue escuchando muy bajito. muy bajito. Uy. Bueno, no sé si se escucha mejor ahora. Ahora sí se escucha. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, Teresa, muchísimas gracias por la presentación. Me parece muy interesante la propuesta para leer las imágenes, sobre todo este tipo de trabajo, pintura y en esa intersección con el arte. Me preguntaba que a partir de este análisis, o bueno, uno podría saber qué historia se quiere presentar en el momento actual en Chile y, bueno, quiénes son los que presentan este tipo de historia que, como señalas, aparece fragmentada o a lo mejor es muchos estímulos en el contexto en donde se tendrían que ver. Bueno, tenemos información de esto y en ese sentido podemos compartir. Digamos, yo reconocía muchas cosas de México como realidades que compartimos en Latinoamérica y que seguimos compartiendo hacia los pueblos indígenas, que es precisamente el considerarlos patrimonio, el considerarlos algo que se puede mostrar, pero que son la población más marginada, más pobre y más, bueno, considerada vulnerable. Bueno, viendo esto y dado que el trabajo es un discurso histórico, me preguntaba si no habría que dar peso a ese otro discurso para entender cómo se construye, porque digamos que hay maneras de explicarlo que desde el lenguaje no se alcanza a entender. Bueno, no sé qué piensas. ¿A qué te refieres, Maricela, exactamente con ese otro discurso? Pues en cada área de conocimiento nosotros adoptamos como un foco, ¿no? En donde construimos esos significados. Y en el caso del, bueno, del lenguaje, pues tenemos esta idea de la materialidad o de sus relaciones hacia diferentes niveles, pero digamos tenemos el límite del tiempo y el espacio al que estamos, bueno, al que pertenecemos. Y en ese sentido podemos decir qué está pasando ahora con estos textos, pero no cómo se leían en su época aquellas pinturas, no sé. Me queda un poco esta inquietud. Ok, claro. Bueno, creo que
pasé muy por encima por la idea de las categorías de atribución que creo que que nos pueden ayudar a ir entendiendo, ¿no? Esta atribución, en este caso verbal, aunque parece que tu pregunta va más dirigida a lo visual, pero lo complejo de un testimonio histórico y de un testimonio que claramente es una fuente, ¿no? A veces se habla de fuentes, se habla de fuentes primarias, secundarias, acá son todas fuentes secundarias. Y es que son una interpretación. Entonces, el poder, o sea, cuando integramos un documento en un texto escolar, ya sea visual o ya sea verbal, y consideramos que ese documento es parte de lo que el estudiante tiene que poder comprender para ir desarrollando una explicación, en este caso de la época de la colonia o de la república temprana del país, la verdad es que le estamos pidiendo un trabajo enorme y tremendamente complejo. Porque, claro, podemos atribuir, pero podemos atribuir, ¿no?, este documento de diferente manera, con diferentes niveles de distanciamiento. Puede ser metafórico como no puede ser metafórico, hasta donde se comprende una metáfora gramatical, ¿no?, como el carácter metafórico en ese juego del lenguaje, o si la metáfora es léxica, como el texto de Galiano, o sea, hay una combinación de las dos, ¿no?, de lo metafórico. Y por eso que esta idea de la complejidad de los documentos y la necesidad de poder mirarlos desde cómo implica una distorsión. Es decir, es una interpretación que tiene que poder ser entendida en su momento, ¿no? Y precisamente esa es la dificultad, que el estudiante tiene diferentes tiempos, diferentes contextos. Tendríamos que nosotros poder entender más de ese contexto social, totalmente. Tendríamos que poder entender más de las corrientes pictóricas del siglo XIX. Después, en los textos de enseñanza media hay fotografías de mapuche, ¿no?, fotografías de fines del siglo XIX, y que son montajes, ¿no?, y eso está tremendamente estudiado. Entonces, es un desafío enorme de enseñanza de la historia el poder leer desde un punto de vista social, histórico y cultural diferentes modos semióticos. Y no necesariamente el profesor es un historiador del arte, en fin, o sea, de hecho, tuve que leer mucho de esa área para poder entender un poco cuáles eran los cánones de la pintura en Chile a fines del siglo XIX, ¿no? Y por qué. Entonces, esa era la representación de Lautaro y no otra, ¿no? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero sí, ciertamente que ese es un proceso que excede los límites de la lingüística, sin lugar a dudas, pero del que también tiene que dialogar con nuestro trabajo, ¿no? Lo mismo que cómo hacemos dialogar también las nociones de ideología, pero que después las miramos desde un punto de vista de su representación en el lenguaje. Aquí no he alcanzado a integrar algunas de las ideas planteadas por Annabel Lukin en su libro recientemente publicado, ¿no?, que trabaja precisamente la ideología de la guerra y trabaja cómo podemos entonces considerar desde un punto de vista semiótico, desde un punto de vista de su expresión semiótica, las nociones de ideología en nuestros análisis del discurso, ¿no? Pero sin lugar a dudas es que es un desafío que es amplísimo y que idealmente estos trabajos requieren de equipos interdisciplinarios. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, tenemos también una pregunta en el chat, si les parece bien, ya sería esta la última, de Patricia Baeza, que nos dice: muchas gracias por una interesante presentación que expande la teoría.
Me gustaría saber de qué manera podrían mediarse los iconos axiológicos y epistemológicos con los estudiantes y con los propios profesores no especializados en este tipo de análisis. Bueno, gracias Patti. Bueno, creo que toda educación que vaya, ¿no? Como ya han dicho muchos, hacia una alfabetización multimodal es fundamental, ¿no? Y las imágenes tendrían que poder ser trabajadas como documentos en la clase con los estudiantes. Por más que las propuestas de Cressy Van Leeuwen tienen muchos años y que han recibido muchas elaboraciones, esta idea de poder mirar interactivamente, composicionalmente y experiencialmente los significados de las imágenes es una primera entrada excelente, ¿no? Y trabajando también con profesores de historia, es una entrada que es útil, porque te permite entonces diferenciando cómo se representan los significados, ¿no? Y precisamente en esa entrada de poder ir separando, ¿no?, cuáles son las posibilidades o los parámetros de un análisis que tenga que ver con la diagramación, con la modalidad, con el color. Bueno, si es una pintura, ¿qué pasa? Si es una fotografía, ¿qué pasa en términos de la modalidad? Porque esto puede ser considerado realista. Tal vez en otro tipo de modo semiótico no sería realista, ¿no? Y todos los elementos composicionales, ya entrar en esas categorías es tremendamente útil, ¿no? Y poder entender que esa imagen está dialogando con el resto de la página, y por eso que, como dice Painter, Jim y Claire Painter, Jim Martin y Len Answorth, y es que cuando analizan el libro álbum, después y todos los otros que han seguido trabajando en el libro álbum, Carmen Luz Maturana, por ejemplo, que ha trabajado con el libro álbum chileno, la doble página es clave para poder situar ese documento en el concierto del resto de los documentos. Aquí yo no tenía tiempo para hacer alusión a las preguntas, pero eso realmente es alucinante. O sea, es alucinante lo que se le pregunta a los estudiantes, ¿no? Lo que se supone que ellos tendrían que poder colegir después de leer cada uno de estos recuadros. Entonces, el camino de lo composicional, de lo representacional y de lo interactivo, yo creo que es un camino tremendamente útil para poder situar, incluso para encontrar errores. Como por ejemplo que hay fotografías o hay imágenes que dicen que son de una fecha y son de otra, como la imagen de la Vuelta del Malón, que no refiere a la realidad chilena, sino que a la argentina. Es decir, este trabajo historiográfico es el que el profesor podría hacer acompañado de algunos elementos que tienen que ver con elementos semióticos. Y en este caso, obviamente, algunos elementos básicos respecto de arte, de pintura, ¿no? En las distintas etapas que se consideran en el texto escolar. Sí, muchas gracias. Pues ya son casi las 6 aquí en México. Creo que ya sería prudente terminar en este punto. Y pues no nos queda más que agradecerle muchísimo a Tere por su presentación, su presencia en este primer ciclo de conferencias de ALSFAL. Y pues también muchísimas gracias a todos los participantes. Tal vez si tuvieran más preguntas para la profesora Teresa, igual y podrían comunicarse por correo electrónico con ella. Pero pues muchas gracias a todos. En nuestro punto máximo de participantes alcanzamos 50 participantes. Y creo que, bueno, habían estado preguntando sobre las constancias. Si se inscribieron por medio del registro, ya ven que en el cartel había un código QR. Entonces podrán, les haremos llegar la constancia de participación. Entonces, pues muchas gracias a todos y con esto concluimos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos.
por esta oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Ay, Cami, aquí no verte. Gracias, felicitaciones. Felicitaciones. Qué rico verte. Ay. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Tenemos una más. En La este primer próxima semana. ciclo. Es la próxima semana con 15 días. Jueves. La próxima semana. Bueno, tengo que tenerlo en cuenta. Gracias. Samia. Gracias. Buenas noches. Lucía. Abrazo. Buenas noches. Gracias a todos. Chao, nos vemos. Chao, chao. Gracias a Abrazo. todos. Gracias. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Chao, Lucía. Qué bueno verte. Chao. Chao, Julián. Eugenia. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Sí, buenas noches, muchas gracias. Gracias, José David, Daniel, ¿no? Se agradece muchísimo esta Muchas gracias. posibilidad de compartir, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y a No, Teresa. Fabiola. Oi, Eugênia. Saudade. Também, querida. Beijo. Tere, ay, Tere. Tere. Qué rico verte. Qué Muchas rico gracias. verte, Cuídense Tere. mucho. Igualmente. Manténganse a salvo. Ay, Dios. Chao. Y yo,